Como seminario que es, buscamos una construcción colectiva de conocimiento. Por eso quiero aclararles que yo voy a ir guiando la discusión, pero para nosotros es de gran interés escucharlos a ustedes, porque ustedes en sus prácticas escolares, educativas, tienen muchas cosas, muchas prácticas novedosas que vale la pena compartir en comunidad. No es la misma dinámica necesariamente la de la capital, la de otros lugares del país. Y ya que aquí estamos personas de toda Colombia, pues qué bueno puede ser escucharnos entre todos y construir ese conocimiento colectivo. Especialmente el día de hoy, que es más de un tono académico. Ya mañana los temas son un poco más dinámicos, lo mismo el día siguiente, pero entonces pues los invito a que hoy reflexionemos desde esta parte pedagógica y de investigación acerca de las estrategias de lectura y escritura. Para la participación, mientras voy aquí poniendo en pantalla mi presentación, quiero decirles que nos interesa mucho leerlos, así que pueden escribir por medio del chat que está a mano derecha, o también vamos a dar ciertos espacios para que ustedes puedan levantar su manito, como está ahí en el centro de la pantalla y ya lo explicó Arturo, y puedan tener un espacio prudente para que verbalmente nos den su aporte o hagan su pregunta. Arturo, ¿me confirma si la presentación ya se ve, por favor? Sí, señora Nata, está perfecto. Listo, perfecto, empecemos. Y para empezar, quisiera pedirles que se tomen un momento y algunos respondan esta pregunta. ¿Qué es leer para ustedes? ¿Qué es leer? ¿Qué implica esa acción de leer? Recuerden que pueden levantar la manito y Arturo les irá dando la palabra o pueden ir dejando sus notas en el chat. Mientras reflexionan sobre qué es leer, también pueden ir pensando en esta otra pregunta. ¿Qué es escribir? ¿Ya tenemos respuestas, Arturo? Natalia, aún están, nuestros asistentes se están acomodando, yo creo, están un poco fríos, démosles un poco de tiempo, Natalia, para que puedan interactuar con nosotros. Les recordamos que pueden hacerlo a través del chat y en su defecto pueden levantar la mano, es un icono que encuentran en el panel inferior. Por acá nos dice Lady Joana Pérez, leer para mí es interpretar. Muchas gracias, Lady, por la intervención. Jacqueline Interpretar. Rodríguez nos dice descubrir mundos. Muchas gracias, Jacqueline. Diana Patricia Hernández nos dice leer es tener un diálogo analítico con el libro. Muchas gracias por la intervención. Seguimos escuchándolos y adelante, Natalia. ¿Listo? ¿Verbalmente alguno que quiera expresar? ¿Algo? ¿Y qué es escribir? Tómense un momentico para pensar qué es escribir, qué implica ese oficio de escribir. Listo, por acá seguimos con la intervención. Nos dice, Tatiana nos dice, son los dos procesos más hermosos que pueden tener el ser humano. Uno que ayuda a la imaginación y el segundo deja una huella en el tiempo. Gracias, Tatiana. Juan Meléndez, escribir es codificar pensamientos y emociones. Ya están interactuando con nosotros, Natalia. Agradecemos absolutamente a todos y les recordamos que también lo pueden hacer de forma oral. ¿Listo? Muy bien, pensamientos y emociones. Bueno, vamos a tener estas respuestas allí, pero quiero comenzar hablando de estos procesos como procesos cognitivos inicialmente. En tanto procesos cognitivos quiere decir que tienen que ver con el conocimiento y en ese sentido con el pensamiento. Y hay dos formas, por decirlo de manera escueta, de abordar esas dinámicas de pensamiento: la lógica y la analógica. La lógica tiene que ver con un lenguaje formal que es verdadero bajo cualquier interpretación. No se presta para dudas. Por eso trabaja con conceptos, con proposiciones claras, reales, y son contenidos que pueden ser demostrados. Por otra parte,
el razonamiento analógico que usamos en estos procesos cognitivos de lectura y escritura tiene que ver ya más con establecer relaciones entre elementos. Ya no solo son los signos lingüísticos, sino que también entran a jugar otros símbolos que nos van a permitir comparar, caracterizar, diferenciar, jerarquizar las ideas. Es el razonamiento que nos permite incluso hacer procesos de inducción y deducción. Entonces, fíjense que tenemos unos procesos cognitivos de lectura y escritura abordados desde dos tipos de razonamiento diferentes. Veámoslo entonces como con un ejemplo. Ya vimos que el pensamiento lógico diferencia mientras que el analógico relaciona. En el caso de la palabra cruz, sabemos que las letras C, R, U, Z forman una palabra que significa figura conformada por dos líneas que se atraviesan o cruzan perpendicularmente. Y eso es así, y es demostrable, y es aceptado como una verdad clara e indiscutible, que la palabra cruz tiene ese significado. Pero desde una perspectiva analógica, en la que ya intervienen también los símbolos, como es el caso que tenemos acá, ya empiezan a jugar otro tipo de cualidades. Entonces, por ejemplo, ya tiene que ver con la forma o la situación en la que se está abordando ese signo o ese símbolo, el color, y según eso vamos a tener, por ejemplo, una de carácter más religioso y otra relacionada con el área de la salud. Incluso su forma también nos permite ver qué cultura manejaba ese símbolo o incluso el sentido que se le da, ¿no? Que en este caso puede ser un sentido funerario. Adentrémonos entonces en el razonamiento lógico, es decir, el que es así, inmodificable, incuestionable. Allí encontramos, por ejemplo, cualquiera de los 5 métodos más usuales para la enseñanza de la lectoescritura. El alfabético, en el que se enseña letra por letra. El fonético, según que pone su énfasis en los sonidos más que en el nombre de las letras. El silábico, que ya forma sílabas para facilitar precisamente esa pronunciación. El global, que consiste en el mismo proceso de la enseñanza del habla en el que se asocia un referente visual, ¿no? Para reconocer ciertas palabras, que el niño sepa que cada vez que ve a la señora con el bebé es mamá, la palabra mamá. Y el ecléctico, que es el que combina todas las anteriores, entonces ordena las letras en sílabas, con sonidos, para formar palabras y frases asociadas a un referente visual. Pero sin importar cuál de estos 5 métodos realmente se utilice para la enseñanza de la lectoescritura, lo cierto es que las letras MA forman la palabra mamá, que tiene un referente visual muy claro y que lo conocemos de esa manera. Así que hace parte de este proceso lógico de razonamiento, tanto en la lectura como en la escritura. Ya cuando son más grandes, los niños, pues empiezan a tener otras formas de pensamiento lógico que forman parte de su competencia lingüística. Entonces ya no es solo enseñarles a leer y escribir de forma básica, sino que empiezan a jugar otros aspectos como la sintaxis, la gramática, la ortografía. Y fíjense que por eso son normas, son normativo, porque son cosas que son así, claras, inmodificables, no se pueden cambiar. Así que todo esto hace parte de ese razonamiento lógico en estos procesos cognitivos de lectura y escritura. Estas competencias lingüísticas en últimas, ¿qué permiten? Pues que el lector o el escritor tenga en cuenta rasgos de cohesión y coherencia en su texto. Cohesión entendida como la interconexión y organización de las ideas con una lógica que las hace entendibles, y la coherencia con cómo cada parte del texto se relaciona con esa idea central. Y cuando encontramos esa cohesión y esa coherencia en un texto, básicamente lo que estamos haciendo es darle significado al texto, comprendiendo lo que dice allí. Yo leo unas letras, unas palabras, les doy coherencia, les doy cohesión, porque ya tengo esas competencias lingüísticas arraigadas y eso me permite darle un significado a ese texto.
Veámoslo desde la parte analógica, desde la otra parte del razonamiento. Aquí habíamos dicho que ya podíamos involucrar los símbolos, por ejemplo, y que nos permitía establecer relaciones, ¿recuerdan? Entonces, ya por ejemplo, asociamos colores o gestos con un determinado estado de ánimo, como es la ira, en este caso, al punto de que podemos verbalizarlo diciendo, estaba colorado de la ira, ¿cierto? Pero resulta que no necesariamente es así. Esta no es una verdad indiscutible. La persona puede estar colorada porque es penosa, porque tenía mucho calor, porque había hecho ejercicio y estaba cansada y su cuerpo lo mostró de esa manera. Así que ya desde este otro tipo de razonamiento, esos procesos cognitivos de lectura y escritura tienen que ver con aspectos supralingüísticos que van más allá del simple significado, como por ejemplo, cuál es el discurso en el que está inmerso ese símbolo o ese signo, de qué modo se está expresando, cuál es el propósito comunicativo real y cuál es el punto de vista incluso, ¿no? Que punto de vista no es lo mismo que perspectiva, sino que en este caso hablamos si es lógico, psicológico, temporal, espacial, ideológico, etc. Entonces, abordarlo desde este tipo de razonamiento analógico ya no solo nos va a permitir darle un significado al texto, sino llenarlo de sentido. Y es por esto que la lectura y la escritura son en gran parte ejercicios individuales, porque no se trata solo de hallar un significado, sino de dotar a ese texto de sentido. Cada persona construye sentido de una forma diferente a partir de sus experiencias, de sus vivencias, de sus emociones, de sus conocimientos. Y por eso es que no todos los estudiantes necesariamente le dan el mismo sentido a un texto, ¿no? Que a veces para nosotros como profesores decimos, pero por Dios, ¿por qué está diciendo eso? En vez de censurarlo y decirle, no, eso está mal, lo que tenemos que hacer es mirar la significación, como ya vimos, desde la parte del razonamiento lógico, no puede cambiar, es la que es, pero desde la parte de sentido sí podemos sacarle jugo a esos sentidos diferentes que le están dando los estudiantes a los textos. Nosotros mismos le damos sentido diferente a un libro cuando lo leemos después de muchos años. Ustedes incluso pueden decir, ve, la vez pasada que lo leí me produjo ciertas sensaciones, mientras que ahora que lo estoy leyendo ya lo veo de una forma totalmente distinta. ¿Por qué? Porque esas condiciones supratextuales, supralingüísticos, esos aspectos ya son distintos. Entonces, para resumir acá, tenemos a la lectura y la escritura como dos formas de pensamiento, una lógica que tiene que ver más con el significado y otra analógica que tiene que ver más con el sentido. La parte de razonamiento lógico es la que entonces nos lleva a preguntarnos en un texto el qué y el cómo de ese texto. Mientras que la parte analógica, esa parte que nos lleva a darle sentido, ya nos invita a otras preguntas que van más allá, como ¿por qué y para qué? Así las cosas, yo quiero acá detenerme para escucharlos a ustedes y que me digan cómo se imaginan que debe ser un profesor y un estudiante que maneja cada tipo de razonamiento en estas habilidades de lectura y escritura. Piénsenlo un momento y recuerden que estamos ya leyéndolos por el chat o incluso si creen que es más fácil expresarlo verbalmente, pueden levantar la manito y Arturo les da la palabra. Repito la pregunta. ¿Cómo creen? ¿Qué características deben tener los profesores y los estudiantes que se enfocan en el pensamiento lógico o en el pensamiento analógico para desarrollar tanto los procesos de lectura como de escritura? Perfecto, Natalia. Entonces, pensamiento lógico, pensamiento analógico. Los estamos leyendo, los estamos escuchando. Importante, en la barra de herramienta de Teams, en la parte central de su celular, de su tableta, de su computador, van a encontrar un menú. En el menú encuentran una palma de una mano. Pueden picar sobre la palma de la mano y pueden interactuar directamente con el ponente. En este caso, se presentan, nos dicen de dónde nos están acompañando y proceden pues, a responder a esta inquietud, a la pregunta que nos ha lanzado en este momento nuestra
ponente del día de hoy. En este momento tenemos con la mano arriba a Luz Adriana Suárez. Luz Adriana, te escuchamos y te vemos. Puedes activar cámara y te estamos viendo, te escuchamos. Listo, perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes, Luz Adriana. Bueno, deseo dar como una acotación aquí. ¿Qué características debe tener ese docente o estudiante? Yo pienso que lo primero que uno tiene que hacer como docente es dar de leer, como dice nuestro escritor Fernando Vázquez. Dar de leer como dar de mamar, dar leche, ¿cierto? Entonces yo pienso que un docente lo primero que tiene que hacer es un ejemplo, ser ejemplo de esa lectura y de esa escritura. Porque el niño, el estudiante aprende por medio de la mimesis, él imita. Entonces, si yo estoy en ese constante proceso de dar, de mostrar que leer es un proceso que hacemos de forma hasta involuntaria, porque desde que nos levantamos empezamos a leer, a decodificar todos esos símbolos, porque los textos no solo son las letras, sino que también son imágenes, todo lo que nos rodea es un texto, entonces es un proceso también involuntario. Y pues como cerrando aquí la acotación, yo pienso que lo primero que tiene que hacer un docente es dar de leer, enseñar, mostrar ese amor, esa fascinación por la lectura y dejar de tener la lectura y la escritura como algo frustrante, agobiante. Muchas gracias. Gracias. Perfecto, Adriana. Muy interesante esto que hablas del proceso, porque lo vamos a retomar más adelante, de la lectura como proceso. Y también de lo que nos decía Luz Adriana, de que no solo se leen textos, ¿no? De hecho, se leen imágenes, se lee la vida misma, se leen las situaciones. Los niños más pequeñitos comienzan su proceso de lectura incluso desde antes de aprender las letras, cuando comienzan a leer los gestos del profesor y saben inmediatamente si está bravo, si está bien, si pueden ir a molestarlo, si no, o también según el tono de voz, ¿no? Ellos leen los tonos de voz, leen los gestos, leen ese tipo de símbolos. En ese caso, en ellos funciona más pues el razonamiento analógico. Perfecto. ¿Otra intervención, Daniel? Vale, tenemos a Néstor Jaime Tabres. Néstor Jaime, te escuchamos, te damos la palabra. ¿De dónde nos acompañas? Somos todo oído para tu intervención. Buenas tardes, ¿me escuchan? Perfectamente, Néstor. Yo hago parte del Colegio Cooperativo Pereira y estoy en esta oportunidad con dos compañeras más que hacemos parte del área de español, tanto en primaria como en bachillerato. Entonces quería, frente a la pregunta, qué pena primero preguntarle, así como a nivel técnico, ¿cómo puede uno acceder al chat? Que he querido poner algún mensaje, pero no veo como cuál es la forma, y obviamente pues también hablar un poquito de la pregunta que están formulando. Claro que sí, Néstor. Es muy sencillo. Dependiendo de la conexión que ustedes tengan a Teams, y esto aplica para todas las personas que nos acompañan en la reunión, hay un panel en la parte lateral izquierda de su computador, de su tableta, o en la parte inferior de un celular, que tiene unos iconos. El icono que tiene una barra como de mensaje hace referencia al chat. Puedes picar sobre el chat, sobre la conversación, y la puedes visibilizar y puedes participar. En el caso que no te aparezca la barra de chat, es importante que ustedes descarguen la aplicación de Teams, ya sea en su celular o en su computador, tableta, y van a poder participar interactuando, ya que debido a que la conexión, si es por internet, puede tener alguna restricción en el chat. Sin embargo, para ese caso, puedes levantar la mano tal cual como lo estás haciendo en este momento, profesor. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, como muy puntual frente a lo que nos preguntan en este momento, me parece que es clave pensar en esa lectura lógica y analógica, y cuando pienso en las características que tendría el profesor y ese estudiante, entonces me lleva esto a pensar que son dos elementos inmanentes, o sea, ambos se tienen que ir dando en el proceso, y que cuando hablamos en términos de lo lógico y nos preguntamos por el qué y el cómo,
hacemos un ejercicio importante de la lectura en relación con la parte más, como más literal, más lingüística, por todos los significados que están ahí subyacentes y que también son importantes para el texto, pero que también se une esto a la parte analógica y entonces empieza a tener el sentido del texto ya como con todas esas implicaciones que tiene, no solamente en una lectura literal, sino una lectura que pasa al plano de lo inferencial y de lo que es intertextual. Cuando sabemos qué implicación tiene en el medio que se está dando, por qué lo hace este escritor, eso qué implicación tiene en la cultura en la que ambos se mueven, cómo ese niño, ese profesor son interlocutores válidos en ese libro y que tienen también una carga histórica, o sea, yo creo que ahí complementa de una manera muy importante como ese proceso. Era eso, muchas gracias. Muchas gracias, Néstor. ¿Alguna otra participación, Daniel? En este momento no, como les mencionábamos, los invitamos a que por el chat nos escriban, a que levanten su mano, a que puedan interactuar directamente con el ponente. En este caso, Nata, te damos la palabra a ti para que continúes y vamos en la siguiente ronda con las personas adicionales que quieran participar. Bueno, como nos decía Néstor, la idea es que en estos procesos de lectura y escritura, tanto profesor como estudiante sean sujetos activos. Pero resulta que hace muchos años nuestro proceso de enseñanza solo se enfocaba en la parte del razonamiento lógico. A nuestros abuelos, a nuestros papás, muchas veces se les tomaba simplemente como sujetos pasivos que iban a recibir información y el único sujeto activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje era el profesor. Incluso los materiales de lectoescritura que se hacían estaban pensados en que el estudiante absorbiera esa información y la aceptara como palabra sagrada, pero no para que la reflexionara, la debatiera, la comentara, ¿sí? Por eso es que en su momento estos procesos de lectura y escritura, de enseñanza de lectura y escritura, fueron cooptados por la política y la religión. Y como bien saben, en sus diferentes momentos, según fuera liberal o conservador, pues asimismo se trabajaban estos materiales y estos procesos de enseñanza de lectura y escritura para ofrecer ahí también una idea de país. Y como el estudiante era un sujeto pasivo, pues se dedicaba a absorber esa información, pero no la comentaba, no la reflexionaba, no iba más allá. La lectura entonces era considerada como la simple decodificación de textos, es decir, la simple extracción de datos básicos y evidentes, significado, qué, cómo, pero nada más. Estos roles fueron cambiando poco a poco, ya cuando entró el razonamiento analógico. Cuando entró el razonamiento analógico, ya toda esa parte de extraer datos importantes y memorizarlo, porque de allá es de donde viene esa herencia, se convirtió entonces el estudiante en un sujeto activo del aprendizaje. Ya no se le pedía simplemente que buscara ese significado en la lectura y que lo aceptara como verdadero, según indicaba el razonamiento lógico, sino que fuera más allá, hiciera análisis, inferencias, reflexiones críticas sobre lo que estaba leyendo. En otras palabras, ya se le dio libertad al estudiante para que comenzara a buscar su propio sentido de esos textos que estaba trabajando. También ya la enseñanza no tenía que ver entonces con la ideología y se le permitió al profesor abordar diferentes tipologías textuales para que el estudiante pudiera desarrollar realmente esas habilidades. Y eso incluyó, lógicamente, no solo textos continuos, sino también discontinuos, icónicos y otros elementos no verbales de música, teatro, juegos, títeres para los más pequeños, etc. Entonces, como bien lo decían acá nuestros participantes anteriores, no se trata de escoger uno u otro proceso, como se hizo antiguamente. En este caso, la labor del docente está en conjugarlos, conjugar
esos dos tipos de razonamiento y tomar la lectura y la escritura como un proceso. Por eso le decía a Luz Adriana que eso de proceso era muy importante, porque ella incluso mencionaba que pues la idea era no hacer esto como cosas aburridas, muy técnicas para los niños, muy aburridoras. Y esto muchas veces se da es porque los lanzamos al escenario de la lectura y la escritura sin haberles ido llevando de la mano o ayudándoles a dar cada pasito de estos procesos, porque realmente son procesos que nos llevan de la obtención de un significado en un texto a que se le dé un valor después de que se ha procesado para alcanzar un sentido. Quiero tomar acá una cita del informe Faure de 1972. Este fue un informe que se le entregó a la UNESCO, que se llamó Aprender a hacer la educación del futuro. Y desde esa época se generaron unas recomendaciones que incluso hasta hoy todavía están siendo difíciles de aplicar. Una de ellas es tomar la enseñanza y el aprendizaje como procesos que nunca finalizan. Entonces, acá los invito precisamente, como decía nuestra invitada, a tomarlos, infundir estos procesos en los estudiantes, no como cosas que van a necesitar simplemente para su parte académica, ¿no? Que es solo mientras están estudiando. No, son procesos de toda la vida. Ya les decía, desde los más pequeñitos empiezan a leer los gestos, los tonos de voz, hasta lo que nos muramos, hasta los más viejos. Porque muchas veces los estudiantes tienen en su cabeza, los que no son muy dados a la lectura y la escritura, ay, esto es mientras pasamos aquí lo del colegio y ya. No, si yo ya como adulto cojo un periódico y leo una noticia, pero no hago una lectura adecuada, no le doy el sentido que debe ser, sino que me quedo con el significado nada más, pues me voy a comer el cuento de lo que dice ahí completo, ¿no? Voy a creer exactamente lo que dice ahí. Pero si ya busco darle un sentido, comienzo a pensar cosas como, bueno, ¿qué quería realmente el periodista al escribir esto? ¿Cuál es la afiliación política del periódico? ¿Cuál es el objetivo comunicativo real de esta noticia? Puedo establecer comparaciones entre diferentes fuentes. Entonces ya me lleva más allá del mero significado para establecer un sentido. Entonces, la enseñanza y el aprendizaje, y especialmente de procesos como la lectura y la escritura, pues realmente nunca finalizan. Y como procesos que son, yo quiero contarles acá, pues cómo debemos apoyar a los chicos en ese camino. La lectura es como una escalera. Incluso bajo estos postulados es que está ya trabajando el ICFES. Y de esta manera es que evalúa las pruebas de lectura crítica. Entonces, ¿qué nos dice el ICFES? La lectura es como ir subiendo una escalera. Son 3 peldaños que debemos alcanzar. El primero lo denomina microestructura o red de proposiciones interconectadas. El segundo escalón es la macroestructura, que son ya proposiciones de mayor jerarquía para hacer una representación semántica global. Y el tercero, que es la superestructura, es el que ya tiene que ver con la lectura crítica como tal. Es la estructura semántica global que permite diferenciar al texto de otros. Entonces, el error que muchos cometemos es lanzar al estudiante de una vez a la superestructura. Argumente, opine, y no hemos recorrido con el chico todo el proceso, y por eso es que el estudiante termina dando una opinión que llamamos de cafetería, que no es lo suficientemente sustentada, argumentada, justificada, que no tiene bases o que incluso tiene errores. ¿Por qué? Porque no ha recorrido todos esos peldaños. Entonces, ¿qué nos dice el ICFES y el ministerio? Nos dicen, no, esto es un proceso y en cada texto debemos llevar al estudiante a recorrer cada uno de esos peldaños. Muchas veces escucharán a los estudiantes diciendo, ay, no, había unas preguntas fáciles y otras difíciles en la prueba a saber. No, no es que haya unas preguntas fáciles y otras difíciles. Es que hay preguntas que están apuntándole a cada una de estas escaleras, de estos escalones. Entonces, puede que para algunos la pregunta que apuntaba a la microestructura era muy fácil porque ya tiene afianzadas esas competencias y le pareció fácil,
pero no es que el ICFES haga unas preguntas fáciles y otras difíciles, sino que busca evaluar que realmente el estudiante es capaz de pasar por cada uno de esos escalones para llegar a la lectura crítica. Profundicemos un poquito en ellos. La microestructura, decíamos que es una red de proposiciones interconectadas. Entonces, en esta primera etapa, el lector identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto. ¿Qué quiere decir? Que en esta primera etapa de la lectura, el estudiante debe enfocarse en palabras, enunciados, frases, pequeños, todo muy local, elementos concretos, personajes, eventos. Un error muy común de los estudiantes es que encuentran un término desconocido y ¡ay, qué pereza buscar en el diccionario! No le preguntan al profesor, tampoco hacen el esfuerzo por sacar el significado ayudándose del contexto que ofrece el mismo texto y siguen. Y puede que en ese término que dejaron pasar así, sin pena ni gloria, estaba todo el sentido de la lectura. Entonces, por eso es que este primer escalón nos invita primero a afianzar eso. Palabras, enunciados, elementos concretos, personajes, eventos muy puntuales, todo lo local. Y fíjense que eso son cosas que son así. Por eso estamos en el terreno del razonamiento lógico. Son cosas que son así, no se puede cambiar. Son indiscutibles. Si yo le pregunto al estudiante, ¿en dónde se desarrollaron los hechos? Pues es en ese lugar y punto. Él no puede ponerse a especular. Si yo le digo cuáles son los personajes, pues lo mismo, si me menciona uno que no está ahí, pues evidentemente es un error porque no coincide con el significado que tiene el texto. Por eso estamos en el razonamiento lógico, en la esfera del razonamiento lógico. Si le da un significado erróneo a ese término que no entendió, pues lo mismo, ya de ahí en adelante todo se le dañó, porque tiene que ser el significado que es desde el razonamiento lógico. Entonces, fíjense que en este primer escalón, el estudiante comienza enfocándose en ese razonamiento lógico, que como decían por ahí, tiene que ver mucho con lo que antes se llamaba la parte literal de la lectura. Son esos datos que son así, que tengo que identificar, que tengo que tener claros para poder darle significado al texto, desde la parte del razonamiento lógico. El segundo escalón, que es la macroestructura, nos habla de proposiciones de mayor jerarquía. Entonces, acá se espera que el lector comprenda cómo se articulan las partes de un texto para darle sentido. Acá, ya habiendo primero entendido eso mínimo, eso local, la palabra, la frase, ya no estamos hablando de eso pequeñito, sino de cómo todo eso tiene una coherencia para darle un gran sentido al texto. Entonces acá ya debemos llevar al estudiante que se enfoque en ideas o afirmaciones generales, en voces, en situaciones, en tesis, en argumentos, para establecer cómo es la estructura de las relaciones lógicas entre las partes. Y fíjense que aquí ya habla que la intención es llegar a darle ese sentido. Entonces ya estamos saliendo en esta etapa del razonamiento lógico, para pasar a una búsqueda de sentido que me la va a dar el razonamiento analógico. Entonces, como decían ahí ustedes, los participantes, no se trata de quedarse con una esfera o con la otra, de priorizar un proceso sobre el otro, que muchas veces caemos en ese error, llevando a los estudiantes a que hagan una lectura crítica, nos enfocamos más en el analógico que en el lógico, en que le den más sentido que significación, dejamos de lado ese qué y cómo, y aquí ya vamos viendo que como proceso que es, la lectura debe darles igual peso a las dos son muy importantes, porque si desde la microestructura, es decir, desde el primer escalón, el estudiante falla, ya de ahí en adelante se le dañó todo el proceso. Entonces, vamos viendo acá en este segundo escalón que se trata de un proceso que busca darle sentido, y para eso partimos de lo más básico en el escalón anterior. En este medio ya estamos buscando establecer relaciones de cohesión y coherencia entre las partes para buscar darle ese sentido global al texto. Ya cuando tenemos el sentido global del texto bien afianzado, podemos llevar al estudiante entonces ya a ese nivel de la lectura crítica, que es la superestructura. Y fíjense que aquí el lector reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido.
Y nos dice allá la palabra rojita, comparar. Permite comparar al texto con otros. Y recuerden que ese nivel de razonamiento que nos permite la comparación no es el lógico, sino el analógico, es el que nos permite comparar esos procesos lingüísticos, comparar esos signos, esos símbolos, establecer jerarquías, relaciones, etc. Entonces, fíjense que no se trata de quedarse con una esfera o con la otra, sino de ir pasando de una a otra como un proceso que es. Pero debemos tener en cuenta que como proceso que es, pues debemos llevar al estudiante a que evidentemente pase por todos los escaños de esa escalera. En este nivel, ¿qué pasa? El estudiante ya hace una aproximación crítica del texto desde diferentes perspectivas. Ya lo puede abordar objetivamente porque ya lo comprendió a nivel global en la etapa anterior, entonces puede tomar distancia de él y reflexionar sobre él, reconocer el punto de vista, la validez y la objetividad de las ideas, identificar las estrategias que usa el texto, las estrategias discursivas, narrativas, poéticas, retóricas, argumentativas, advertir cuáles son los propósitos que subyacen al texto, contextualizarlo, que es tan importante siempre, hacer ejercicios de intertextualidad, como decía Néstor también, no solo con otros textos, no solo con otras formas textuales, sino también hasta con experiencias de la vida misma. E incluso derivar conclusiones, hipótesis y formular preguntas. Porque como nos decían desde la pregunta inicial, también es un diálogo analítico con el texto. Yo había notado por acá que alguien respondió que leer era tener un diálogo analítico con el texto. Bueno, ese diálogo también implica tomar distancia al texto para yo poder cuestionarlo, criticarlo, hacerle preguntas, saber qué es válido y qué no considero válido. Pero para llegar a esa etapa, debemos ayudar al estudiante a que cruce por todos los peldaños de esa escalera. Y esos 3 peldaños son los que en este momento el ICFES está evaluando en lectura crítica para los estudiantes. ¿Por qué? Porque sabe que es un proceso que no se llega simplemente a la lectura crítica de primerazo, que eso es lo que atemoriza muchas veces a los estudiantes, sino que se va llevando poco a poco, desde lo más básico a lo general, ya a la lectura crítica como tal. Entonces, es un paso del razonamiento lógico al analógico, pero no podemos priorizar ninguna de las dos porque en este proceso las dos son claves. Vamos a llegar al razonamiento analógico, claro que sí, pero para llegar allá, si no hemos consolidado lo que me da el significado, va a ser muy difícil que genere un sentido como se debe de la lectura. La escritura, por su parte, también es un proceso. El primer paso de la escritura es conocer. ¿Conocer qué? Pues conocer los elementos lingüísticos, en principio, el buen uso de la sintaxis, la gramática, la ortografía, pero también conocer ejemplos de la tipología de texto que voy a escribir, no para copiarlos, sino para entender esos 2 escalones que vimos antes, para entender lo más básico, cómo es la estructura de sus partes, cuáles son sus características. Si no tengo ese modelo básico y comprendo cuál es la estructura, pues lo mismo, ¿cómo voy a poder desarrollar algo? Por eso es primero conocer. Y allí estamos en el terreno otra vez del razonamiento lógico, ¿no? La estructura de una noticia es esta. Esa es, no se puede discutir. La tipología textual del texto informativo conocido como noticia es esta. Estamos en el terreno del razonamiento lógico. El segundo paso es llevar al estudiante a planear. Otro error en que muchas veces se cae y que deja a los estudiantes fríos cuando se les pide que escriban algo, es que de una vez ellos tienen en la cabeza que se sientan y les deben fluir las ideas y comenzar a escribir como grandes poetas. No, a ellos hay que enseñarles que antes de toda escritura tiene que haber una planeación, así como todo pintor antes de ya hacer su obra final hace primero un boceto. Entonces la planeación es muy importante porque implica tomar ciertas decisiones para el texto que se va a escribir, de acuerdo al tipo de texto que se va a escribir, según el objetivo comunicativo que quiero que tenga mi texto, según el público al que va dirigido, la extensión.
Entonces, son decisiones que se deben tomar acerca de qué estrategias retóricas y discursivas debo elegir como escritor para poder cumplir el objetivo comunicativo que quiero alcanzar con mi texto. Y en este caso ya entramos al terreno analógico, porque puedo comparar esas diferentes estrategias y definir, de acuerdo a mis necesidades, cuáles son las que realmente me sirven para alcanzar ese objetivo con lo que quiero escribir. El tercer paso, pues, es el escribir como tal, pero nuevamente es la escritura de un borrador, ¿no? Yo creo que muchos hemos encontrado el problema de que recibimos las cosas de los estudiantes y a veces hay hasta palabras repetidas, no solo mal escritas, sino cosas ilógicas, y es porque ellos escriben y entregan sin mirar. Hay que enseñarlos a que se relean, a que lean lo que están escribiendo, porque de esa manera pueden pasar al siguiente punto, que es corregirse. Esa etapa de autoleerse es muy importante porque no solo les va a permitir encontrar errores, sino también ampliar la información, cambiarla, reestructurarla, jugar con ella, pero les da temor leerse. E incluso cuando nos entregan algo y se lo devolvemos, es un texto que ya murió, se lo devolvemos con una nota y ahí quedó. Qué bueno sería poder hacer ejercicios en que les devolvemos su trabajo, pero para que revisen en dónde estuvieron los errores y puedan replantear ese texto que escribieron en vez de dejarlo morir ahí, simplemente. Y por último, compartir, que este es un punto muy importante, porque la mayoría de las veces tenemos acostumbrado al estudiante a que es un escritor para el profesor. Entonces, no se motiva realmente a hacer una escritura interesada, pensando en que lo que está escribiendo es valioso, que otros pueden estar interesados en leerlo también, más allá del papá y del profesor. Ellos escriben entonces básicamente que por una nota. Pero si los acostumbramos a que otros miembros de la comunidad, otras personas pueden estar interesadas en leer lo que está escribiendo, en que podemos publicarlo de forma novedosa, ahora con tantos medios como revistas digitales, blogs, enciclopedias, videotutoriales, etcétera. Todas esas son formas en que podemos compartir, darle a conocer a la sociedad los productos de nuestros estudiantes, pues seguramente ellos se van a motivar y se van a esforzar más en lo que escriben, que si tienen en mente que es simplemente por ganarse la nota con el profesor y que solo el profesor lo va a leer. Entonces, tener un público crítico que los va a valorar o los va a censurar, los va a ayudar a motivarse más para hacer ese proceso de escritura. Y es una forma de decirles que todo lo que escriben es digno de ser publicado y leído por otras personas, ¿no? Ahora, si no tenemos a mano esos medios digitales, pues podemos buscar la manera. Si estamos en el tema de la noticia y escriben una noticia, bueno, hagamos un periódico con todas las noticias del curso y lo dejamos en biblioteca una semana para que profesores y estudiantes de otros cursos lo lean. Pero entonces sí se trata de motivarlos y de decirles que todo lo que tengan para expresar, para dejar parte de su identidad en las letras, como decía alguien allí, cuando hablaba de los procesos de lectura y escritura, pues vale la pena y no va a ser simplemente para el profesor y para una nota. Entonces, es muy importante tener la noción de que tanto lectura y escritura son dos procesos, son cognitivos en principio, implican dos tipos de razonamiento, el lógico, que evidentemente son cosas que son así, modificables, normativas, no se pueden cambiar, pero que nos impulsa como proceso que es al analógico, que es para ya no solo darle un significado, sino llevar al estudiante a darle sentido como tal, tanto a lo que lee como a lo que escribe. Pero resulta que no son solo procesos cognitivos, también son procesos históricos y contextuales, como dice allí. Y para eso quisiera parar otra vez y preguntarles, ustedes que manejan el tema, ¿qué es una competencia? Los profesores evaluamos a los estudiantes por competencias, pero ¿qué es una competencia? Quisiera que se tomen un momento y escriban por el chat qué es una competencia para ustedes o que incluso alguno lo diga verbalmente. ¿Qué es una competencia?
Perfecto. Entonces a los participantes, nuevamente, barra de herramientas, los leemos en chat, miramos la palma de la mano levantada para que puedan interactuar con el ponente. Entonces vamos a revisar en este momento el chat. Dice David Hernández Muñoz: en este momento de la virtualidad, ese ha sido un ejercicio interesante porque los niños tienen que leer sus propias producciones. Difiero que hace referencia a lo que acabas de conversar, Sí. Natalia. Dice David Hernández igualmente, pero la escritura no se vuelve mecánica. Nos genera esa pregunta para Natalia. Ya. De todas maneras, cuando es escritura creativa, por ejemplo, el estudiante también tiene que seguir con los pasos de revisar, corregir. Ya en otro tipo de tipologías, pues puede mirar cuáles son las estrategias que más le funcionan. Pero, por ejemplo, si yo voy a hacer un poema, simplemente en los primeros pasos también tengo que tomar la decisión de si lo voy a hacer libre o si va a ser estrófico, qué tipo de estrófico. De todas maneras, sí son decisiones que se están tomando previamente y no es solo como que la persona se siente y escriba. O puede que lo haga, pero después cuando ya ajusta su escrito, pues va a tener que ajustarlo de acuerdo a un tipo de decisión que tome antes. Perfecto, Natalia. Bueno, muchas personas participando en el chat y muchas coincidencias en lo que responden. Por ejemplo, Camila Jurado del Colegio de la Enseñanza dice, es un saber hacer en contexto. Misma respuesta de Amparo Yanet Herrera, de Luz Adriana Suárez, saber hacer con lo aprendido. Fabián Andrés Martínez dice, una competencia puede ser demostrar las habilidades del estudiante. También nos dice Gina Arisa Dupont. Ella comenta, es una forma de evaluación que se basa en el contexto del estudiante para llevar el aprendizaje a la práctica. También Samuel José González dice, es un saber hacer. Todos coinciden, digamos que en lo que es un saber hacer. Vamos a ver si alguna persona quiere levantar la mano y quiere participar, interactuar directamente con el ponente. Recuerden, la barra del icono tiene una palma de una mano, pueden picar sobre ella y pueden interactuar con nosotros. Hoy el público está un poco tímido, Sí. Lo siento, tímidos. ¿Qué está pasando con el público? A ver, vamos a dar 3 personas que quieran levantar la mano, que quieran picar y quieran interactuar con nosotros. Recuerden que esto es un seminario certificado que tiene todo el respaldo de la Fundación Taller de Letras, de Enlace Editorial. Vamos a rotar algunos cortos de estas participaciones en nuestras redes sociales. Entonces, interesante que ustedes participen más allá del chat. Queremos ver esas manitos levantadas, a ver si alguna persona se anima. Al parecer no se animan todavía. Vamos a darles una próxima ronda para que se animen a participar. Pero las respuestas que tenemos son muy interesantes. Es y correcto. Vamos a ver por qué. Vuelvo a retomar aquí una parte del informe Faure del que ya les había hablado. Y este dice, o bueno, decía en su época, que los conocimientos eran para generar aprendizajes auténticos y duraderos. Y quiero mostrarles ahora la definición de competencias con la que trabajamos aquí en Colombia, con la que trabaja el Ministerio y el ICFES. Un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o de cierto tipo de tareas en contextos relativamente nuevos y retadores. Acá se enfocaron sobre todo en el saber hacer, en la parte práctica, pero hay otros participantes que dicen que son conocimientos, hay otros que dicen que es tener habilidad, aunque acá alguien mencionó habilidades, y fíjense que realmente es un conjunto de todos estos. Lo que hablaban del contexto es muy importante, ¿no? Porque es lo que nos va a decir si una persona es competente o no, ¿no? Yo puedo ser competente para unas cosas, pero en otro contexto, esas competencias que tengo no me van a servir para nada. Entonces, básicamente, esas competencias son un conjunto de todo lo que ya vemos allí reflejado, pero como decía el informe, ¿para qué son? Para resolver problemas. A mí no me sirve de nada quedarme con esos conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones, etcétera, si no soy capaz de
ponerlos, aplicarlos para la resolución de problemas. Entonces, las competencias me van a servir primero para resolver problemas y segundo, para interiorizar, comprender y recibir más conocimientos. Entonces, yo no puedo seguir avanzando, recibiendo más conocimientos, recibiendo más información, si no he tenido ya lograda la competencia anterior. Por eso es que nosotros debemos nivelar a los estudiantes, porque si no les quedan huecos, vacíos, que si los seguimos llenando de información, pues no van a tener frutos porque no se ha afianzado primero esa competencia que le va a permitir recibir, afianzar más conocimientos. Entonces, fíjense que estas dos cosas de la capacidad para resolver problemas y poder interiorizar y recibir más conocimientos tiene mucho que ver con lo que nos decían desde 1972. ¿Para qué son los conocimientos y para qué es todo esto? Pues para generar aprendizajes que sean duraderos, que sean auténticos y no que se queden simplemente en la memoria y de forma individual, ¿cierto? Recuerden que aquí ya estamos en estos procesos de lectura y escritura como algo histórico y contextual, no solo cognitivo. Entonces, acá tengo imágenes, a ver si se animan a participar. ¿Qué competencias creen que necesitaría cada una de estas personas que están aquí en la pantalla? ¿Qué competencias tendrían que tener estas personas? Pueden participar por el chat o levantando la manito. Perfecto. Los vamos leyendo a medida que van participando. Hoy tenemos un público bastante resistente a la participación. Esperemos que con las sesiones en los siguientes días vayamos soltando un poco más. Podemos interactuar, recordémoslo. La idea es esa, es el sentir del seminario, que podamos escucharlos ustedes, porque entre todos construimos. Recordamos que acá somos una gran comunidad académica y pues entre todos venimos, digamos que a participar en este seminario. En este momento hay un comentario de Samuel José González que dice: pienso que va de la mano de un aprendizaje significativo, pero esto hacía, digamos que referencia a tu anterior comentario. Alguien por acá dice, Andrea López del Colegio San José, dice saber hacer, nos lo acaba de expresar. Y vamos a ver si tenemos ya la manito arriba. Listo, tenemos a Gina Arisa Dupont. Gina, te escuchamos, te damos la palabra. ¿De qué colegio nos acompañas? ¿De qué ciudad estás conectada? Y pues también te vemos, podemos activar cámara y participamos entre todos. Buenas tardes para todos, muchas gracias. Yo vengo del Colegio Santa Clara. Mi nombre es Gina Arisa Dupont. Nos preguntabas para qué deben tener competencias estas actividades que están en pantalla. Yo considero que pues deben haber competencias para el manejo de la instrumentación, como son las herramientas y cada uno de los objetos a utilizar para proceder a la acción o a la construcción de un producto. Sí, señora, muy bien. Una de las competencias es el manejo de las herramientas, que seguramente la señorita del medio será muy buena para manejar todos esos tubos de ensayo y cosas químicas, pero no tendrá la misma competencia que tiene el mecánico de la izquierda, por ejemplo, muy bien, en manejo de herramientas. ¿Alguien más? Ya estamos más activos, se activó esto. Esto es lo que necesitamos. Diego Jiménez, te damos la palabra. Diego, ¿de qué colegio nos acompañas? ¿De qué ciudad estás conectado? Y te escuchamos y te vemos también. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Leonardo Jiménez del Liceo Cervantes Norte. Bueno, dentro de las competencias o habilidades que considero que manejan en esta imagen, una parte muy importante para mí es la sensibilidad, que en este caso debe tener cada uno de los, digamos, de los que ofician estas tres actividades. La sensibilidad para manejar las herramientas, la maquinaria, para, digamos, que tener la posibilidad de tocar y de manipular y de maniobrar de la manera apropiada cada una de las máquinas que están a su cargo, ya sean los tubos de ensayo, los elementos químicos, para que, digamos, no pase la medida correcta, la medida justa para maniobrar el avión o para, en este caso, en la primera imagen, reparar un coche. Gracias. Muchas gracias. Profesor Diego, muchas gracias. Tenemos también a Luz Adriana Suárez
con esta ronda de participación. Luz Adriana, ¿de qué colegio nos acompañas? ¿De qué ciudad estás conectada? Y pues, te escuchamos. Bueno, hola de nuevo. Sí, ahora que participes, fui muy acelerada, qué pena. Soy de la ciudad de Armenia, trabajo en el Colegio San Luis Rey de Armenia, sector privado, y pues muy contenta de estar acá en este seminario y enriquecernos entre todos, aprender de una forma mutua, ¿cierto? Compartir. Bueno, ¿qué competencias veo en esas imágenes? Yo creo que todos los seres humanos, pues partiendo de las teorías de Howard Gardner, de las inteligencias múltiples, todos los seres humanos tenemos, digamos, cierta facilidad para desempeñarnos o manifestar esas habilidades o competencias, en lingüística, musical, espacial, lógico-matemática, pero acá en las imágenes que veo yo creo que es mucha lógico-matemática y de proceso, también como la espacial. Pienso que están como en esas competencias. De igual modo también haría práctica ahí la propositiva, porque implica decidir y son como textos instructivos, un paso a paso. Entonces de allí yo también requiero como ser propositiva. Si lo estoy haciendo de esta forma correcta, incluye como un paso a paso, puedo como percibir a través de la imagen esas competencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces ya no solo es manejo de instrumentos, sino también espacial, propositiva. Muy bien. Bueno, vamos con una última intervención. Tenemos muchas manos arriba, ahora sí la gente se activó. Este es el quórum que necesitamos acá en estos seminarios. Y bueno, le vamos a dar la palabra entonces a Daniel López. Daniel, ¿de dónde nos acompañas? ¿En qué ciudad estás ubicado? Y pues te damos la palabra de cierre en estas primeras intervenciones, en esta sección de intervenciones. Bueno, hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre, pues como lo mencionabas, es Daniel López. Yo pertenezco al Liceo Panamericano, trabajo allí, de la ciudad de Pereira. En cuanto a la pregunta que señalaban, pues puedo observar que hay unas competencias necesarias como la capacidad de poder resolver problemas. Creo que son profesiones en las que se encuentra o posiblemente se puedan encontrar situaciones problema y que necesitan pues esa facultad de poder dar solución. Por ejemplo, la del piloto es desde luego también una muy característica de ello. Bueno, todas las que aparecen allí. También pues se diferenciará de pronto de algunas otras profesiones que por ejemplo necesiten otro tipo de habilidades como la comunicativa, pero creo que la lógico-matemática, como mencionaba la profesora anteriormente, es una de las que también son necesarias para este tipo de profesión. Sería eso, gracias. Diego, muchas gracias. Sí, evidentemente aquí Daniel. prima, Daniel, la lógico-matemática. Daniel López, sí. Prima la lógico-matemática. Muy bien, muchas gracias. Como tú decías, ya para otro tipo de procesos, como los de lectura y escritura, se necesitan unas competencias diferentes. Y por eso es que la lectura y la escritura están enmarcadas en algo que se llama competencias genéricas. A diferencia de las anteriores, no son específicas porque no se relacionan con un saber particular. Tradicionalmente, esto de la lectura se lo achacan al área de lengua castellana, de lenguaje, incluso de filosofía, ya cuando los estudiantes se acercan a la preparación de la prueba saber, pero lo cierto es que no se relacionan con un saber particular. Y muchos de los estudiantes sí llegan con ese chip en la mente, incluso al examen de estado, y por eso es que cuando les hablan de lectura crítica, empiezan a pensar, bueno, me va a salir un cuento, un poema, una obra de teatro y ¡pum! Les sale un informe científico, les salió una caricatura política, les salió una infografía, un mapa de sociales y quedaron fríos. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a que este tipo de competencias en lectura y escritura solo son del área del lenguaje, ¿no? Y no es así. Esto nos corresponde a todos los profesores de todas las áreas, pero también a todos como seres humanos. Son competencias genéricas, son transversales, por lo que ya hablábamos, se desarrollan a lo largo de la vida. Desde que el niño pequeñito empieza a interpretar los gestos y el tono de voz de la mamá y de la profesora, hasta ya adultos.
cuando estamos trabajando, cuando no hacemos nada, yo estoy viendo un programa, un comercial, yo voy por la calle y veo una valla publicitaria y si no hago una lectura adecuada, seguramente corro al supermercado a comprar lo que estaba allí, sin haber hecho un análisis de costo-beneficio, si lo necesito, cuáles son las características reales de ese producto. Entonces son para toda la vida y aplican en las diferentes áreas del conocimiento, no solo el lenguaje. Y son competencias para la vida, por eso las denominan competencias para la vida, porque permiten abordar la cotidianidad de una manera analítica y crítica, ¿no? Si yo me desempeño correctamente en esos dos tipos de razonamiento que ya vimos, el lógico y el analógico, pues no me voy a quedar simplemente con lo que me digan de significado, con lo que me están metiendo por los ojos con ese texto, sea escrito, icónico, etcétera, sino que voy a hacer un análisis, voy a hacer una reflexión crítica que me va a permitir realmente pasar de ese significado simple a darle un sentido. Y para esto es lo que les decía del anuncio publicitario, de la valla. Si me quedo en el significado, corro al supermercado a comprar lo que está allí. Pero si le doy un sentido, ya con un ejercicio analítico y crítico, pues entonces cambia el asunto. Así que son competencias para la vida. Y lo que les decía, ya dejamos de ser simples competencias cognitivas para convertirse en competencias sociales. A nivel cognitivo, sí, mejoran la capacidad del conocimiento, el razonamiento, incrementan la capacidad de analizar, de interpretar de la persona que lee y escribe, fortalecen la memoria, como no, incrementan el vocabulario, estimulan la actividad cerebral, calman la mente, estimulan la percepción, pero esto va mucho más allá del ámbito individual. La lectura y la escritura también son sociales. ¿Por qué? Porque más allá de permitirle a la persona dominar bien el lenguaje oral y escrito, le permiten ser más productiva, comprender mejor los acuerdos sociales, adaptarse mejor a las normas que lee. En este sentido, hacer mejores aportes a la sociedad que una persona que no lee y no escribe y por ende no ha desarrollado bien esos dos tipos de razonamiento. Permite comprender, utilizar y evaluar diferentes fuentes de información. Eso lleva a lo que ya veíamos, a no quedarnos simplemente con lo que nos dicen, sino a ir más allá, a ser crítico, a comparar fuentes, a asimilar diferentes tipos de texto, a reconocer la pluralidad de los diferentes puntos de vista, ¿no? Y a respetar lo que dicen esos puntos de vista, así no se esté de acuerdo, a poder establecer una postura, a contrastar mi perspectiva con la del otro. Entonces, fíjense que lo que vemos en pantalla sí son todas las bondades que tienen la lectura y la escritura, las competencias en lectura y escritura a nivel cognitivo, a nivel personal, pero realmente desarrollar esos dos tipos de razonamiento, el lógico y el analógico, en estos procesos de lectura y escritura, va más allá. Por eso, como profesores que enseñan la lectura y la escritura, no simplemente enseñamos a manejar el lenguaje oral y escrito, sino que estamos formando ciudadanos para el mundo, ciudadanos que puedan aportarle a la sociedad de una forma activa, analítica, crítica y no simples receptores de información. Somos entonces quienes vamos a llevar al estudiante no solo a que pase del razonamiento lógico al analógico en un texto, sino en la vida misma, que no se quede con el significado y pase a darle sentido después de darle una valoración a ese significado que ya obtuvo. Entonces, como proceso social que es, pues también incide el ambiente de la lectura y la escritura. No en vano, cuando los escritores ya van a escribir sus obras, se van a sus casas de campo o se encierran. Hay personas que dicen, no, yo no puedo leer si no tengo música de fondo. Cada quien maneja este proceso de forma diferente, pero el ambiente me parece importante y lo pongo acá de primero, precisamente porque humaniza los procesos, los hace menos mecánicos. Que leer y escribir dejen de pasar de ser algo meramente mecánico a ser procesos humanos. Y nosotros como docentes tenemos que tener en cuenta que no va a funcionar lo mismo estos procesos
En el caso de un estudiante que tiene su propia habitación, que se puede encerrar a leer, que puede poner música si quiere, que un estudiante que tiene que hacer la lectura o escribir el ensayo en la mesa del comedor con la mamá en la cocina que le está gritando al hermanito que está jugando con balón al lado del comedor, mientras en la sala la abuelita está viendo la novela a todo volumen. Entonces, el ambiente importa y humaniza estos procesos, y como profesores pues también tenemos que detectar cuál es el ambiente en que nuestros chicos están haciendo estos procesos de lectura y escritura, porque afecta el desarrollo de estos procesos. La lectura y la escritura también como un trabajo colaborativo. Sí, el sentido es individual, ya lo dijimos, pero no quiere decir que sea inmutable. Recuerden que el sentido está en el lado del razonamiento analógico, que es el que sí puede variar. Entonces, no quiere decir que si mi sentido sobre este texto que yo armé es así, pero lo comparto con otra persona, no pueda variar. Así que el trabajo colaborativo lo que hace es que a nivel grupal enriquece la construcción de sentido de los textos, tanto que se leen como se escriben cuando hay construcción colectiva de texto, ¿no? O incluso el solo hecho de pasarle lo que yo escribí a otra persona, al profesor, pero también a otra persona, porque recuerden que debemos acostumbrarnos a que los chicos no solo sean escritores de nosotros, para nosotros los profesores, sino para otras personas también. Y esa persona le da su retroalimentación. Entonces, ese trabajo colaborativo enriquece el conocimiento y la construcción de sentido. Así la construcción sea individual, el trabajo colaborativo, el trabajo grupal, sí la enriquece. Usar otros recursos. Tenemos a veces muy buenos recursos que nos ofrecen en libros, en aplicaciones, etcétera. Pero si no, pues podemos echar mano de lo que tenemos inmediatamente. Por ejemplo, hacer juegos de creación colectiva, cadáveres exquisitos, etcétera. Recurrir a lo clásico. Si no tenemos más que los clásicos, pues bueno, invitémoslos a que modifiquen algunas cosas de las obras clásicas. El cuento al revés, o qué pasaría si tuviera otros personajes, o cómo se imaginarían un final alternativo u otra estructura argumentativa. Llevarlos a que recurran a la propia vida y la experiencia. Nuestras vidas, nuestras experiencias, son fuente inagotable de historias. Entonces también podemos invitarlos a que recurran a lo que ellos mismos están viviendo para que desde allí creen cosas ficticias. Hacer juegos de roles, por ejemplo, también, o jugar con la estructura, ¿no? Ya no contemos el cuento de esta manera, porque también tenemos que empezar a sacarlos de esa parte del razonamiento lógico en que todo es inicio, nudo, desenlace. Por supuesto, en los más pequeños es necesario seguir esa estructura inicialmente, pero ya para los más grandes podemos sacarlos de esa linealidad y llevarlos a que jueguen con la estructura de los textos, tanto de los que están escribiendo como de los que están leyendo, no solo que identifiquen cuál es la estructura que tiene el texto, sino cómo podrían modificarla de alguna manera. Ahora también tenemos las nuevas tecnologías, las redes sociales, las nuevas tendencias. Y aquí quisiera escucharlos un poco para que me digan si creen que estas cosas favorecen o entorpecen los procesos de lectura y escritura. ¿Cuál ha sido su experiencia a través de la virtualidad con los estudiantes en esta época de pandemia especialmente? Y pueden contarnos sus experiencias, no solo en cuanto a la virtualidad con las clases, sino también si alguna vez han utilizado las redes sociales o han hecho ejercicios de lectura y escritura aprovechando las tendencias del momento. Recuerden que pueden levantar la manito o pueden escribir por el chat. Perfecto, ya tenemos, ahora sí muy pilos, todos muy conectados. Tenemos a Andrea López del Colegio San José. Andrea, te escuchamos, te vemos. Buenas tardes para todos, mucho gusto, Andrea López del Colegio San José de la ciudad de Pereira. Pues yo opino que en este factor de la virtualidad los procesos se han visto, digámoslo, 50-50. ¿Por qué? Porque actualmente vivimos en un mundo donde es muy tecnológico. Los muchachos están muy dados a interactuar constantemente con los dispositivos electrónicos. Entonces, se ha tenido que trabajar basándose en la necesidad de la interacción del estudiante con los artículos
y las diferentes aplicaciones que se puedan tener. Pero también se ha visto como que, digamos, lo ha afectado el proceso de lectoescritura en el sentido en que los muchachos ya no se exigen en hacer las cosas mejor, sino que son muy facilistas, en que encuentran el autocorrector, entonces automáticamente ya lo corrigen, no piensan en que está bien, está escrito o está mal escrito, sino que automáticamente pues el celular ya les da la autocorrección. Que el computador ya no es sino darle clic derecho y automáticamente se corrige la ortografía, entonces no van perfeccionando ese proceso de ortografía, sino que se van acomodando pues al servicio que ya nos brindan los elementos. Pero no nos podemos decir mentiras en que actualmente tenemos que apoyarnos mucho en la tecnología para trabajar porque a ellos les gusta es eso. Y buscar como que esas herramientas y permitir que los procesos sean más significativos en el sentido en el que ellos no sean facilistas, sino que interactúen de una manera lógica y coherente con el proceso tecnológico para que no se vean afectados, sino que a su vez se vean favorecidos. Perfecto. Muchas gracias. Muy contundente en tu participación y tenemos participantes de muchos estilos. Escuchábamos algunos de fondo. Vamos ahora a darle la palabra a Einar Rubio. Einar, qué placer tenerte por acá, el Gimnasio Los Andes de Bogotá. Einar, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Sí, soy el bibliotecólogo de un colegio aquí en Bogotá, el Gimnasio Los Andes. Pues mi experiencia con la lectura y la escritura desde la biblioteca, porque pues el ejercicio que desarrollamos lo hacemos directamente desde la biblioteca, pues yo creo que es todo lo que estamos hablando, todo lo que se está diciendo aquí, porque finalmente pues nuestro eslogan es formar para la vida. Entonces las experiencias que se llevan a cabo desde la biblioteca, ajenas un poco a los procesos que se llevan al interior de cada una de las áreas, pues tiene una perspectiva diferente. Primero porque la lectura desde la biblioteca no tiene nota, eso pues ya es muchísima ganancia para nosotros. Entonces todos los procesos que se desarrollan alrededor de la lectura y la escritura desde la biblioteca pues están ajenos a eso, que también depende mucho el proceso educativo en los muchachos, en los estudiantes, en los niños, porque a veces ellos trabajan simplemente para, ¿cierto?, en función de únicamente pues que se vea reflejada un buen resultado académico. En la biblioteca no sufrimos de eso, afortunadamente. Entonces allá llevamos unos procesos de lectura y escritura, ¿sí? que el camino es buscar una lectura crítica, que los niños puedan analizar, y lo hacemos a través de distintas estrategias. Una, por ejemplo, donde los niños escriben y leen además mucho, se llama Bibliotubers. Es una experiencia donde tenemos un club de lectores además con los niños, y los niños pues semanalmente arman unos recomendados, se graban, hacemos como un libreto, hacemos un boceto de la escritura para que después ellos puedan transmitirlo a través de los canales de YouTube, de Facebook del colegio, y pues ahí estamos promoviendo primero pues la lectura. Los niños están leyendo primero lo que les gusta, ¿cierto? Porque ese es otro punto también muy importante. A veces pues afortunadamente ha cambiado mucho la lectura impuesta por parte de la escuela, pues ya ha venido evolucionando mucho, pues los planes lectores ahora pues son un poco más amplios, pero pues aún se restringe mucho, aún pues, ha evolucionado, pero aún hay algunas restricciones respecto a lo que queremos leer y a lo que nos gusta leer. Escuchaba por algún comentario por allá abajo en el chat de alguien que decía que los niños leen, pero pues que algo así como el cómic, o sea, no asociaban la lectura de un cómic como una lectura, o sea, sí, como si no fuera, restándole un poco de importancia al cómic. Yo creo que hay calidades de lectura, entonces lo que hacemos desde la biblioteca es promover ese tipo de actividades donde los niños encuentran y le busquen sentido a lo que están realizando. Entonces, ellos escriben para sí y escriben para otros. Y toda su producción que tienen ellos escrita, además la están viendo los demás niños a través de los diferentes canales. Entonces yo creo que hay muchas estrategias, y lo que favorece a la biblioteca, insisto, es el hecho de que no estamos amarrados a la nota.
Infortunadamente, lo que os digo, pues en las clases de español, de literatura, siempre va a haber algo que los niños dependen de que, bueno, tengo que analizar este texto, tengo que buscarle significado, pero lo estoy haciendo con la necesidad de, pues, sacarme una buena nota, y yo creo que es algo muy importante en la promoción de la lectura en los niños, en que no dependa directamente de que sea relacionada con la nota. Muchas gracias. Y lo que dices, pues tiene mucho sentido. Para los profesores de lenguaje, digamos que tienen la difícil de tarea de cumplir un pensum, no solo de literatura, sino también de ir enseñando todas estas habilidades en lectura y escritura, precisamente para crear en los estudiantes las competencias necesarias que ya veíamos en el proceso que mencionamos acá en esta reflexión, ¿no? Entonces son los que tienen la tarea engorrosa de crear esas competencias, hacerlos competentes a los estudiantes, pero es importante que las instituciones educativas también generen espacios como los que nos comentaba este participante de biblioteca, porque van a poder allí poner en práctica esas competencias, pero ya con tipologías textuales que les gusten, ¿no? No solo van a salir chicos interesados en yo quiero leerme esta novela, este libro de poemas, sino que también puede haber unos interesados en el cómic. Ahora Enlace tiene, por ejemplo, una nueva serie de novela gráfica que también es lectura, solo que es una forma diferente de leer, con textos iconográficos, discontinuos, no de texto continuo, pero es una manera diferente de leer. Habrá otros que estén más interesados en la ciencia y prefieran leer libros con reportes científicos, revistas científicas. Entonces, estos espacios alternativos a los de las clases, que no están ligados necesariamente a una calificación, como nos decía el participante, son muy interesantes. Y en ellos se va a poder desarrollar gran parte de las estrategias de las que el participante, el seminarista de mañana, les va a hablar en la sesión de animación a la lectura. Muchas gracias. Daniel, ¿alguien más? Daniel, audio. Arturo, ¿tú ves algunas manos levantadas? Claro que sí, Natalia. En este momento tenemos varios comentarios a través del chat, gracias a la gente que está asistiendo en este momento y está interviniendo. Tenemos a Eliana Buitrago que nos comparte lo siguiente. Como docente del gimnasio, la experiencia que he tenido con este proceso de virtualidad ha permitido propiciar y motivar a los estudiantes a escribir libremente, permitiendo que se compartan y retroalimenten entre sus mismos compañeros. Adicional a esto nos ha permitido que a partir de otras artes como la música, la pintura, se inspiran para dar a conocer a que lo que sienten, piensan y sueñan. Muy bien, muy bien. Y como ya lo veíamos, leer no es solo leer texto, se pueden leer infinidad de tipologías, no necesariamente de texto escrito. Así que todo esto va a ir desarrollando esas competencias en los estudiantes, tanto de lectura como de escritura, y a los dos niveles de pensamiento, lógico y analógico. Porque, por ejemplo, en la música, pues las notas son como son, pero podemos darle un sentido a esa melodía, ¿cierto? Entonces, son diferentes formas de expresión. Te escucho, Arturo. Claro que sí. En este momento tenemos nuestra última ronda de intervenciones. Para darle paso a Natalia Castañeda, quien nos va a concluir la primera sesión de nuestro seminario. Le vamos a dar paso en este momento a Claudia Escobar. Claudia, bienvenida y te escuchamos. Hola, buenas tardes. Soy del Colegio Santa Bertila Boscardín de acá de Medellín. Nosotros, con todo esto de la pandemia y de volver o de pasar a esta virtualidad, tuvimos un cambio desde el plan lector y todo lo que es el leer. Estamos con un proceso con los chicos de leer no solamente es el texto escrito, sino que leemos contextos, leemos realidades, leemos sociedad. Entonces nos unimos los profes de lengua, el de religión, el de filosofía y elaboramos unas tertulias literarias virtuales.
a partir de toda la temática que tiene que ver o que se ha esbozado en esta pandemia y todos lo que ahora nosotros vemos. Entonces, ¿qué pasa con el contexto de la sociedad a nivel cultural, a nivel emocional, a nivel espiritual con respecto a un tema para el que nadie estaba preparado, que es vivir una pandemia y todo lo que esta conlleva? Entonces, leer la sociedad y llevarlos a ellos a que miren que todo lo que hay en su medio, que todo lo que se desenvuelve y que día a día se puede leer y que después ellos lo pueden plasmar en sus escrituras, ha sido para ellos y para nosotros una experiencia muy enriquecedora. Hemos elaborado crónicas, estamos escribiendo crónicas con ellos a partir de esas vivencias, de todo lo que ellos consultaron e investigaron a partir de las teorías que hay de por qué apareció el COVID, de por qué se convirtió en pandemia. Entonces ellos aprendieron y el colegio les abrió el espacio de hacer un periódico virtual que primero solamente era para 10º y 11, que eran los que estaban escribiendo textos informativos, textos expositivos, las crónicas, y ya ahora está involucrado todo el colegio. Inclusive hay chicos que están haciendo una novela gráfica a partir de lo que está pasando ahora con la pandemia. Entonces, para nosotros, mirar desde lo virtual la lectura y la escritura también fue un paso importante. Y nosotros somos muy dados a que no pasamos de leer el libro físico. Nos gusta el libro físico, tener el libro físico es muy bueno, pero cuando uno mira otras alternativas que, por ejemplo, ahora tenemos, no solamente los libros en PDF, las novelas gráficas, sino también los cómics que nos enseñan muchas cosas, para ellos fue un aprendizaje muy significativo y para nosotros también. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué interesante, y me gusta mucho sobre todo la experiencia por lo que lo hablábamos. Esto tiene que ver con todas las disciplinas realmente, entonces que puedan juntarse muchas disciplinas para hacer el ejercicio de lectura y reflexión es bastante significativo, porque pues no podemos negarlo, sobre todo algunos docentes son muy reacios a reconocer que ellos también pueden intervenir en estos procesos de lectura y escritura, así que lograr esos conjuntos es muy enriquecedor, sobre todo para los estudiantes, y permitirles, bueno, leer la realidad es clave, y permitirles comparar diferentes tipos de texto, ¿no? Enseñarlos a que con un mismo tema puedo encontrar diversidad de tipologías textuales, no solo escritas, sino también visuales, audiovisuales, y poderlos llevar a ese plano analógico, a que las comparen, a que miren cómo el mismo tema se observa en cada una. Hacer ese ejercicio de intertextualidad también los va a ayudar a desarrollar más ese tipo de razonamiento analógico. ¿Arturo? Claro que sí, Natalia. En ese momento le damos paso a nuestra última intervención. Está con nosotros Gina Moreno. Gina, adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Gina Moreno, del Colegio Ismael Perdomo de la ciudad de Bogotá. Pues yo quería compartirles que en la situación que se ha presentado con la pandemia, el área que yo manejo es el área de matemáticas. Y pues lo que quería comentarles y compartirles es que obviamente pues los procesos de matemáticas no se pudieron llevar de la misma manera. Entonces buscamos como recurso lecturas que manejaran conocimientos matemáticos, donde los chicos pudieran inferir muchas cosas, donde a partir de la lectura ellos pudieran lograr secuencias, inferir resultados a partir solamente de la lectura. Entonces, pues esto lo hemos hecho en grado 6º, en grado 7º y en grado 11, y nos ha dado muy buen resultado. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta de lo que decía la expositora hace un momento, es que muchos de los problemas de lectoescritura se ven reflejados en las pruebas a ver que nuestros estudiantes tienen que presentar, porque a la hora de hacer o de resolver un problema, el estudiante tiene el algoritmo muy claro, o sea, sabe qué es lo que tiene que resolver. El problema es que no sabe leer el problema, no sabe realmente interpretar qué es lo que le están preguntando. Y por eso, entonces, desde ya estamos apuntando a eso, a que a través de la lectura, obviamente, pues, nos salimos de pronto un poco de la parte del pénsul académico que de una u otra manera se tiene que llevar, y también, pues, adaptándonos a la realidad de nuestros estudiantes, porque obviamente nosotros sabemos que ellos no tienen, o algunos no tienen todos los recursos
no tienen internet de pronto para hacer investigaciones. Entonces, a través de la lectura, de leer muy bien, de saber qué es lo que le están preguntando, pues hemos podido llegar a encontrar muy buenos resultados, porque ellos se dan cuenta de que matemáticas no solamente se hace única y exclusivamente a base de números, de operaciones, sino a través de la lectura estamos llegando a inferir conceptos, conocimientos matemáticos y aplicar esos algoritmos que tanto a veces necesitamos. Gracias. Qué buena experiencia, muchas gracias por compartirla, porque fíjense que en algo tan distinto que los estudiantes ven casi como cosas opuestas, la lectura o las matemáticas, no se dicen, uy, no, yo no voy a estudiar nada de matemáticas, yo me voy por la parte de lectura y escritura, o al revés. Realmente son cosas integradas y con este testimonio que nos da la participante, pues vemos que efectivamente ellos empiezan a reconocer que la lectura es una competencia para la vida que está en todo lado y que tiene que ver con todo, inclusive con las matemáticas. Y como lo decías, es muy importante en estas pruebas saber leer la pregunta. En otro seminario, en otra actividad, un profesor me decía, bueno, pero si la creación de sentido es individual, entonces quiere decir que las preguntas de lectura crítica en el ICFES, pues realmente pueden valer sin importar que sea correcta o incorrecta, porque es el sentido que le da el estudiante. No, no, porque para eso está leer bien la pregunta. Si ustedes los acostumbran, como dice la profe, a leer realmente y establecer el significado de lo que pide la pregunta, se van a dar cuenta que si bien el sentido, la construcción de sentido es individual, la pregunta, ese significado que me está dando la pregunta, está llevando al estudiante a que le dé un sentido particular y no el que quiera, ¿no? Entonces, por eso me hizo recordar este episodio, el testimonio de esta profesora, porque leer la pregunta y darle el sentido, el significado que debe ser a la pregunta, va a hacer que el estudiante tenga que darle el sentido correcto a la lectura y no el que se le ocurra. Muy bien, muchas gracias. Yo acá traía pues como ejemplos de esto de las tecnologías al pionero, que me parece a mí de las nuevas tendencias, que fue hace algunos años la campaña del Instituto Caro y Cuervo, que para llamar la atención sobre la buena ortografía, creó una campaña, no sé si escucharon de ella, para que las personas mandaran sus tatuajes escritos con horrores de ortografía y escogieron algunos y el Caro y Cuervo pagó el arreglo de esos tatuajes. Entonces es una forma de no nos quedemos atrás de estas nuevas tendencias. Nosotros también podemos usar esto para llamar la atención sobre estos procesos de lectura y escritura. Algunas personas, por ejemplo, en Twitter, crean historias, novelas completas a partir de tweets, de estos pequeños mensajes. Y fíjense que aquí en Twitter, por ejemplo, puede ser, en este caso tenemos un ejemplo de una persona que lo escribe en solitario, pero también pueden crearse a partir de hilos, creaciones colectivas. O los famosos memes, ¿no? Tenemos que muchos museos también han promocionado la lectura icónica de sus obras, invitando a las personas a que establezcan mensajes y conviertan esas obras en memes, como las que tengo ahí de ejemplo, pero ¿por qué no llevar al estudiante más allá de un meme? ¿No? Bueno, partamos de un meme, pero ¿qué expresiones tienen? ¿Qué colores manejan? ¿En qué contextos están? ¿No? Llevémoslos a hacer esa lectura tanto lógica como analógica y que a partir de allí no creen un meme nada más, sino que puedan crear toda una historia completa a partir de lo que están viendo. Entonces, realmente, así haya muchos reacios a esto de las nuevas tendencias, las tecnologías, pues llegaron para quedarse y tenemos que aprovecharlas, sacarles el jugo y cautivar con ello a los nativos digitales, que son nuestros estudiantes, para poderlos enganchar ya con otros procesos de lectura y escritura, pero partiendo de esto, que es lo que les gusta básicamente. Ahora quiero finalizar con unas recomendaciones. Ya les dije que debemos tener en cuenta la importancia del docente, de la presencia del docente en este proceso. Como lo veíamos en un punto de la exposición, ya el estudiante deja de ser un sujeto pasivo del proceso de aprendizaje y se convierte en alguien activo, pero no quiere decir que no necesite una guía. Su presencia es muy importante para llevar al estudiante de la mano en este proceso, de ayudarlo a ir subiendo cada peldaño,
de pasar desde la microestructura, lo más básico, por la macroestructura, lo general, y ya luego impulsarlo a que haga esa lectura y esa escritura críticas, que no se quede simplemente en la construcción de significado, sino que pase a la construcción de sentido. En ese sentido, no es solo educar, sino también afianzar los aprendizajes de los estudiantes. Ya lo dijimos, enfocar los esfuerzos tanto en la significación como en la construcción de sentido. Muchas veces priorizamos, precisamente por esto de las pruebas saber y la lectura crítica, esa parte de la construcción de sentido y los mandamos de una vez a la superestructura sin haber pasado antes por los 2 peldaños anteriores, y por eso es que se presentan fallas, porque no tienen afianzadas esas competencias de significado y ya los estamos lanzando al sentido directamente. Promover el pensamiento crítico, hacerlos conscientes de que esto no es simplemente para unas pruebas, para una clase, solo mientras tengo los 11 años de colegio y ya, sino que esto es algo para la vida y que tenemos que ser personas reflexivas, de pensamiento crítico para la sociedad, para aportarle a la sociedad realmente. Son procesos sociocognitivos, históricos, contextuales, además de cognitivos. Y que así como vamos a tener muchas ventajas para la persona que sabe leer y escribir correctamente, pues también podemos utilizarlos a nivel social para la construcción de ciudadanos aportantes. Aprovechar todos los recursos que tenemos a la mano, ¿no? Ya vimos que podemos usar la tradición oral, que es tan rica en nuestro país, los clásicos, y jugar con ellos. Fomentar el aprendizaje colaborativo, como ya lo habíamos visto. Si la construcción de sentido es individual, es cierto, se va a enriquecer mucho más si a nivel de lectura y escritura se hace a nivel grupal. Y adaptarse al cambio. Las tecnologías nuevas llegaron para quedarse y los estudiantes las adoran, entonces aprovechémoslas para engancharlos ahí, motivarlos y relacionar esto con los procesos de lectura y escritura. Y así entonces cerraríamos nuestra presentación. ¿Tú crees que hay tiempo para algunas preguntas, comentarios, Arturo? Pues démosle terminación a unos comentarios muy interesantes, Natalia. No sin antes agradecer este espacio que nos brindas a nosotros. Fue una sesión muy interesante. Y en este momento vamos a terminar con algunos comentarios de nuestros asistentes. Es importante motivar y desarrollar estas competencias desde preescolar, por medio de la lectura de imágenes y validar sus propios razonamientos y códigos de interpretaciones, nos dice Narci Pinto. Gracias, Narci. Claro, Narci, porque el error que cometen muchas personas es, bueno, ya, metamos la lectura crítica a la lata a los estudiantes de 10º y 11 porque es que ya van a presentar la prueba. Y no, como toda competencia, pues lo que no se practica no se afianza, es más difícil y es mucho mejor si se comienza desde muy temprano, ¿no? Si se comienza desde muy temprano, ya estos procesos, estas competencias se vuelven automáticas y así cuando ya vaya transcurriendo por el resto de los grados, lo que hace es afianzarlas. Pero si se las vamos a meter en 10º y 11 a la fuerza, pues obviamente los estudiantes no van a dar lo esperado. Entonces sí es algo que hay que empezar desde muy pequeños. Si empezamos a montar bicicleta desde niños, pues nos va mejor que si ya aprendemos de viejos. Lo mismo pasa con estas competencias de lectura y escritura. Pueden empezar a reconocerse desde muy pequeños. Los más pequeñitos que todavía no leen letras, como dice la profe, sí leen imágenes, sí pueden reconocer secuencias en unas imágenes. A partir de los gestos, de los colores, de los personajes, pueden caracterizarlos y en todo eso están empezando a desarrollar estas competencias, tanto de razonamiento lógico como analógico. Claro que sí, Natalia. De nuevo, pues solo queda agradecer este espacio que nos brinda absolutamente a todos los asistentes el día de hoy